Muy buenos días a todos. Si alguno no estuvo el viernes o el sábado, pues bueno, aquí saludándolos. Y yo creo que hemos pasado un buen tiempo con el Señor, ¿verdad? Cada uno aprendiendo de lo que Dios ha querido hablarnos en este fin de semana. Y hoy vamos a cerrar. El viernes hablamos sobre determinados para servir a Dios. El día de ayer hablamos de cómo debemos de servirle a Dios. Hoy quiero que abra su Biblia conmigo en Marcos capítulo 3, versículo 13. Y voy a terminar con este tema el día de hoy. Marcos capítulo 3, versículo 13. ¿Listos? Dice la palabra ahí. Está hablando de Jesús. Después subió al monte, es decir, Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Yo quiero que ore conmigo, Padre Celestial, esta mañana, después de lo que hemos estado aprendiendo de tu palabra. Pedimos la guía y la unción derramada de tu Espíritu Santo en este lugar sobre cada uno de los que estamos aquí. Y pedimos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que esta palabra que ha sido sembrada y hoy será sembrada, esta palabra cumpla el propósito por el cual envías tu palabra. Toca que tu palabra penetre a lo más profundo del corazón de mis hermanos y haga esa función en el interior tan importante como tú lo sabes hacer. Nos ponemos en tus manos y agradecemos este privilegio de escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a compartir el tema de hoy de acuerdo al texto que leímos y lo voy a cerrar de esta manera. A lo mejor algunos dirían, ¿por qué no comenzó con este tema? ¿Por qué lo dejó hasta el día de hoy, verdad? Pero el tema se llama llamados para servir a Dios. Llamados para servir a Dios. Como creyentes, ustedes y yo debemos estar preparados para servir a Dios. Y esta preparación, claro que es todo un proceso que debemos conocer y entender. Dios incluso en su palabra nos habla que servirle lleva toda una serie de requisitos y condiciones que debemos aprender. Pero hay algo, mis hermanos, que usted y yo debemos de tener bien grabado. No existe mayor privilegio en un llamado a servir como lo es cuando Dios nos llama a servirlo. No existe. Por ejemplo, alguien podría ser llamado por el señor presidente de la República para servirle al presidente. Alguien podría hacerle un llamado para servir a la nación. Alguien podría incluso llegar a recibir un llamado para servirle a un gran artista o servirle a un hombre el más rico del mundo. Quiero decirles, pero ninguno de todos estos llamados es tan grande y tan lleno de satisfacción y gratitud como lo es el llamado para servir a Dios. No hay un llamado tan grande, no lo hay, mis hermanos. El llamado a servirle a Dios, tenemos que entender, es un acto de gracia. ¿Es un acto de qué? Gracia. Y la gracia significa regalo inmerecido. El llamado no es algo, mis hermanos, el llamado a servir a Dios no es algo que se obtiene porque lo merecemos o lo mereces. O porque eres muy inteligente, o porque eres muy capaz. No. El llamado es algo que no merecemos nadie. ¿Quién? Nadie. Es
un regalo inmerecido, es un favor inmerecido. Por eso es un privilegio servir a Dios. Hay un texto que seguro lo han escuchado en Lucas 17:10 y quiero que hoy lo entienda. El Señor platicó una historia de siervos con su amo y al final de esa historia Jesús dijo estas palabras: así también vosotros, cuando hayan hecho, fíjense bien, cuando hayan hecho todo lo que se les ha sido ordenado, ¿cuánto? Cuando yo haya hecho todo lo que Dios me ha dicho que deba de hacer, ¿cómo debo de decir? Siervo inútil somos. Siervos inútiles, ¿qué? Somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Si hay alguien en esta iglesia o en cualquier parte donde nos escuchen, si hay alguien que cree, que piensa, que se imagina, que supone que va a ser alguien grande por lo que hace, déjeme decirle, no ha entendido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara. Una vez que hayamos hecho todo lo que se nos ordenó hacer, nos llegamos a llamar siervos inútiles. Y algunos ni siquiera siervos inútiles llegamos, porque todavía no hemos hecho todo lo que se nos ha ordenado. Ahora, déjenme explicarles qué significa la palabra inútil, porque suena duro, ¿verdad? Esta palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo voy al ejército a hacer, hoy ya no se pide tanto, pero en mi tiempo, cuando yo me iba a casar, hace 33 años, por decirlo así, antes de casarme, para el registro civil, forzosamente me pedían mi cartilla militar liberada. Entonces, yo tenía que ir a marchar. Y yo recuerdo que cuando yo iba a marchar, algunos, cuando ya lo supervisaban, les ponían en su cartilla inútil. Y la palabra inútil era como decir, tú no sirves para el ejército de la nación. Por X circunstancia. Pero eso es lo que significaba inútil. Entonces, esta palabra inútil no tiene nada que ver con el lenguaje que nosotros tenemos. Porque la Biblia fue escrita en un idioma diferente al de nosotros. Cuando dice que siervo inútil, esta palabra inútil en el texto griego, ¿saben qué significa en el texto griego la palabra inútil? La palabra inútil en el texto griego significa siervos no merecidos. ¿Qué quiere decir entonces? Esto quiere decir que llegar a ser un servidor de Dios, si Dios nos llama y dijimos que es por gracia y que es un regalo inmerecido, esto quiere decir que cualquier hombre de Dios en el mundo, por muy usado que sea o poco usado, pero cualquier siervo de Dios, llegamos a ser siervos no merecidos. Es decir, nos convertimos en siervos de Cristo, siervos de Dios, solo por su gracia, solo por un regalo inmerecido. Por eso es un gran privilegio, mis hermanos. Entonces, si entendemos esto, que ningún siervo, servidor de Dios es por sus méritos, por su capacidad, por su inteligencia, entonces, mis hermanos, ¿de qué jactarse de ello? De nada. Solo cumplir la orden que se nos ha encomendado hacer. Es todo lo que tenemos que hacer, sea cual sea. Así sea que Dios me haya ordenado lavar baños en una iglesia, así sea que Dios me haya llamado a servir como maestro de niños, así sea ser parte de un grupo de la alabanza, o llegar a ser el pastor de la iglesia, o llegar a ser parte del liderazgo de la iglesia, o quizás Dios me ha llamado a servir en mi casa, en mi trabajo. Este llamado, mis hermanos, si hago lo que Dios me dice que haga, es algo que yo no merecía.
es un privilegio porque a quien estoy sirviendo es al creador de todas las cosas y debemos cumplir con él con excelencia, con amor y gratitud, porque no hay cómo pagar lo que él hizo por nosotros. ¿Está de acuerdo? ¿Vamos bien, hermanos? Entonces, uno de los grandes propósitos de Dios para nuestra vida, es que le sirvamos. Dios nos llamó primero para salvarnos, ciertamente, pero detrás de la salvación, Dios quiere que le sirvamos. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué cree que vamos a hacer en el cielo? Las dos cosas: adorarlo, servirlo. Claro, entre el adorarlo y servirlo es la obediencia, el hacer la voluntad de Dios, como se hace en el cielo. Así es como lo vamos a hacer un día cuando estemos en su presencia. Fíjese bien, nosotros los cristianos, el servirle a Dios no es opcional. ¿Sí ha oído esta palabra? Por ejemplo, si usted va a algún lugar y a lo mejor le piden ciertos requisitos para entrar a ese lugar, algunas veces dice, esto es opcional. O sea, no es obligatorio. Servir a Dios no es opcional. Servir a Dios es algo que debe ser parte de nuestra vida. El corazón de un cristiano debe ser el mismo de Jesús, el mismo. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? A servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese debe de ser el corazón de la iglesia, el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros, mis hermanos, fuimos llamados por Dios para que nosotros hagamos lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino para servir y dar su vida, y nosotros tenemos que llevar eso grabado: servir y dar, servir y dar, servir y dar. Amén. Cada uno, mis hermanos, Dios nos diseñó de una manera única, exclusiva. Cada uno es diferente, cada uno somos distintos, no podemos ser iguales porque somos un cuerpo, componemos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no son puros ojos, el cuerpo de Cristo no es pura boca, el cuerpo de Cristo no son puros oídos, el cuerpo de Cristo es todo el cuerpo: ojos, boca, nariz, oídos, manos, pies, corazón, riñones, pulmones, hígado y todos los órganos internos que no se ven, que me falta mencionar. Cada uno tiene una función. Dios le da un llamado para ocupar una función en el cuerpo de Cristo, y eso es muy, pero muy importante. Así que dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 10, hablando desde la salvación. Vamos a ver, ahí dice el verso 8, por ejemplo, dice, y por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. El verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego llega el verso 10 y dice el verso 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Ahí habla de nuestra nueva creación. Somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús. Pero luego nos dice, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Dios nos salvó primero, y nos explica que la salvación no tiene nada que ver con las obras, igual que el servicio, porque somos hechura suya, y nos hizo nuevas criaturas para servirlo. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, y esto es lo que tenemos que hacer en la iglesia. Ahora, hablando de esto, somos un cuerpo donde vamos a servir a Dios. Ya no sé ni a qué horas empecé, ¿verdad? Y hasta qué horas tengo oportunidad, pero en fin, ahí vamos. Tú me avisas, ¿eh?
Tú me das el claxon hasta aquí. Ahora, cuando servimos a Dios y somos el cuerpo de Cristo, ya lo dijimos, no todos son oídos, ojos, nariz, boca, manos, pies. Cabe decir aquí, mis hermanos, que cuando hablamos de servir, muchos quisieran servir en ciertos lugares que no son los que Dios tiene para esa persona. Yo quisiera servir ahí, yo quisiera hacer esto. No, Dios nos ha dado habilidades diferentes a cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, yo recuerdo de un varón, cuando estábamos pastoreando en las Águilas, un varón que tenía unas habilidades impresionantes para otras cosas, pero él quería predicar. Yo quiero predicar. Y era un buen hombre, fiel, que tenía desde que empezamos ahí en Casa de Oración Las Águilas. Pero yo como pastor de Casa de Oración Las Águilas, al conocerlo ya tantos años, yo sabía que él no tenía esa habilidad para predicar, porque no a todos Dios les da esa habilidad. Pero él quería, y bueno, yo le dediqué tiempo para enseñarle lo que nosotros conocemos, una materia que se llama como homilética, que es la ciencia que nos enseña el arte de predicar, como la oratoria, ¿verdad? Y muchas cosas que se tienen que aprender. Nosotros en el instituto, inclusive tenemos en el Instituto de Casa de Oración, pues, los que entran a la página, esta materia la damos ahí. En el nivel intermedio se les da esta materia que se le llama homilética. Yo sé que todos los estudiantes estudian homilética, pero sé que no todos los estudiantes van a salir buenos para predicar, porque no es así. ¿Me explico? Pues este quería predicar. Yo le dediqué tiempo, hasta 3 meses, 4 meses, enseñándolo cómo debía de predicar. Y para que se quitara ese gusto y lo entendiera lo que yo quería, un día le di la oportunidad de hacerlo con los varones. Tuvimos una reunión de varones y entonces dije, órale hermano, adelante. Oigan, 10 minutos ya no sabía qué decir. Se le acabó el parque en 10 minutos. Y aparte esos 10 minutos nos había dicho, les voy a dar 120 puntos para ser un buen varón. No, si con trabajo se aprenden 5 que da el pastor Sergio. Ahora imagínense 120. Cada pastor tiene una forma de hacerlo, pero quiero que lo entienda. Este hermano no tenía la habilidad para predicar, ese no es su lugar. Pero pregúnteme, era un excelente maestro de niños. Excelente maestro de niños. Ese es su don, ese es el lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo. Amén. Así es. Una hermana, ella quería cantar en el coro como diera lugar, ella quería estar en el coro y le hicimos una prueba de audición. No, hermano, le dije, hermanita, mejor canta o toca las maracas o no sé qué otra cosa, o la puerta, pero tú no eres para cantar. Ese no es tu área, ese no es el don, esa no es la habilidad que Dios te ha dado. Ahora, les pregunto, ella no pudo cantar, pero era buena, tenía la habilidad para participar en los panderos, y ahí la tuvimos sirviendo en los panderos, ¿verdad? Como una panderista. Pero yo pregunto, al hermano que no tuvo la habilidad para predicar, la hermanita que no tuvo el don para cantar, pero a lo mejor en la iglesia sí hay quien tiene el don para predicar y hay quien tiene el don para cantar. Y los ponemos a cada uno en su lugar, ¿verdad? Mi pregunta es, el que canta, el que predica, ¿es mejor que el hermano que está enseñando en los maestros de niños y que la que le tocó a lo mejor estar en las panderistas? A ver, dígalo fuerte. Claro que no. Claro que no. Son dones, habilidades que da. ¿Quién las da? Dios. Cuando nos llama a servirlo, como es
un servicio inmerecido, es un servicio que no merecemos, que no lo hace por la habilidad y la capacidad. Él nos reparte dones. ¿Qué nos da? Dones. ¿De quién son los dones? De Dios. Por eso es bien triste, mis hermanos. A veces es triste que tienes a alguien cantando y que dirige y lo hace bien padre y fluye en el Señor, como hace un rato, la verdad. Yo entré hasta el trono de la gracia y casi por poco veo al Señor, pero lo adoré con todo mi corazón. Entonces, qué bendición poder estar en la presencia de Dios. Pero quiero decirles una cosa, mis hermanos. A veces hay personas que su mente equivocadamente piensan y creen que por ellos se logra aquello. Y qué error, no entender los principios de Dios. Es un privilegio servir a Dios, porque no lo merecemos. Y Él, por su gracia, nos da la oportunidad de servirlo. Amén. ¿Lo entendemos? Muy bien. Vamos más adelante. Ahora, cuando Dios nos llama a servir, una de las primeras cosas, como yo dije, el servicio, Dios nos prepara y la preparación para el servicio lleva todo un proceso. ¿Por qué? Porque servir a Dios es considerado por Él como un llamamiento santo. Fíjense, qué importante cuando yo vengo y canto y Dios me dio el privilegio de servirle, por ejemplo, en el canto. Mi trabajo en mi vida es llegar a ser santo, como Él es santo. Si yo predico, si estoy ahorita predicando con ustedes, pues debo de buscar esa santidad, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios demanda. Para Él es considerado el servicio de esa manera. Lo mismo es con el maestro de niños, lo mismo es con aquellos ministerios que no vemos en la iglesia, que no se notan, que no se ven. El llamado para todos los que vamos a servir a Dios, Él nos llama para que usted y yo lo hagamos en santidad. Amén. Muchos quieren servir a Dios, pero lo quieren hacer a su manera, viviendo como les plazca en su vida, pero así no es, mis hermanos. No se le debe servir de esa manera. A Dios se le tiene que dar lo mejor. Dios, mis hermanos, cuando nos llamó a usted y a mí, Él no le pide a usted lo que puedas, dame de ti. No. Discúlpeme, pero no. Cuando yo me casé con mi esposa, ¿qué cree que quiero de mi esposa? Pues todo. ¿Qué cree que mi esposa quiere de mí? Todo. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo es como un matrimonio, somos su esposa, la iglesia. Al unirnos con Cristo, dice la Biblia, somos uno en espíritu con Él. ¿Qué cree que Cristo quiere de nosotros? Todo. A veces nosotros somos los exigentes, queremos que Él nos dé todo, pero nosotros no somos capaces de darle todo. Y eso es infidelidad. Así que, mis hermanos, agárrese bien, abróchese bien el cinturón y entienda lo que la palabra de Dios enseña. Dios nos ha llamado a servirles. ¿A cuánto nos ha llamado a servirles? A todos, diferente manera, en diferente lugar, con diferentes responsabilidades, pero a todos nos llama. Muy bien, ya di mi introducción. Y como el texto que leímos es Marcos 3:13, pues ahora yo le voy a pedir que ahí se mantenga, porque vamos a aprender ahí 7 principios, ahora ya no son 5, son 7 principios que Jesús nos enseña aquí para este llamado a servirle a Dios. 7 principios, así que vaya conmigo, Marcos 3, verso 3, y vamos al primer principio. ¿Qué nos enseña el primer principio de este llamamiento para servir a Dios? Número 1, Marcos 3:13, la primera parte, ¿lo tienen? Dice, y después subió, ¿a dónde subió? Al monte. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús de acuerdo a este texto? ¿A dónde fue Jesús? ¿A dónde? Ayúdeme. Y seguro subió al monte para buscar lagartijas
¿O subió al monte para ver si podía darle con la resortera a un pájaro? ¿A qué fue al monte Jesús? Bueno, en muchos pasajes de los evangelios nos dice que cuando Jesús subía al monte, lo que Jesús hacía era orar. Así que aquí está el primer principio en el llamamiento de Dios, la importancia de la oración en nuestra vida. La importancia de la oración en nuestra vida. Si tú quieres servirle a Dios y lo quieres hacer muy bien, necesitas aprender a ser una persona de oración. A ver, Señor, me has dicho que me llamaste, me diste mi salvación y que yo te debo de servir y que debo de saber en qué lugar del cuerpo de Cristo yo debo de estar para servirte. Pero tú me estás enseñando hoy que para poder identificar bien ese lugar donde yo te debo de servir, una de las primeras cosas que debo aprender en mi vida es la importancia de ser una persona ¿de qué? Que ora, que busca a Dios. Jesús subió al monte a orar. Eso es lo que hacía. Siempre subió al monte a orar antes de cualquier cosa, antes de cualquier decisión, antes de cualquier obra que fuera a hacer. Jesús subía al monte a orar y buscar al Padre Celestial. Si subes con Dios, no solo lo hagas para pedirle, porque algunos van a la oración y se la pasan: Padre, te pido que me des esto que ocupo. Padre, te pido que me des esto que ocupo. Padre, te pido, y puro pedir y pedir y pedir y pedir. ¿Y dónde está el dar? Sube a orar. Fíjate bien lo que te voy a enseñar esta mañana. Cambia tu forma de orar, y aunque tengas una gran necesidad, sube a orar y dile al Señor: Señor, aquí está mi vida. ¿Qué quieres que haga? ¿Se acuerdan Pablo, el apóstol, cuando Dios lo tumbó del caballo y lo dejó ciego por un momento? ¿Y quién eres tú, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces inmediatamente cuando Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la primera oración que debe salir de nuestra boca, de nuestro corazón. ¿Qué quieres que haga? Y a lo mejor el Señor te va a decir: hey, ponme mucha atención. Señor, yo quiero servir a la iglesia. Está bien, ahí quiero que apoyes acomodando las sillas, o quiero que te dispongas para lavar los baños, o quiero que te dispongas para, no sé, el sonido, o te dispongas para acomodar las cosas en la iglesia, o te dispongas para ser un maestro de niños. No sé, Dios te va a decir, pero fíjate bien, cuando Él te diga algo, lo primero que te va a decir: quiero que empieces a servir en tu casa. Levanta el plato que no levantabas. Lava el plato o el vaso que no lavabas. Si tu hijo en la noche: mamá, 2, 3 de la mañana, tengo sed, ¿me puedes dar un vaso de agua? Y va la pobre mujer 2, 3 de la mañana por el vaso de agua. No, pues tú como varón ahora vas a decirle a tu esposa: yo se lo doy. Yo me voy a levantar a darle su vaso de agua. Sirve. La oración te va a llevar a eso. Mis hermanos, estar parados aquí, predicar o hacer cualquier área de servicio, antes de hacerlo tiene que estar el respaldo de nuestra casa detrás de nosotros. Tiene que estar el respaldo de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, el que nosotros hacemos el servicio. Servir, dar, ¿en dónde? En la casa. Ante cualquier llamado de parte de Dios, es importante la oración. Es importante orar. Hay frases que hemos aprendido en la vida, mis hermanos, como esta que dice: un hombre de oración en las manos de Dios es un arma poderosa.
Una mamá en las manos de Dios es una arma poderosa. Fíjese, mi madre, ella no era cristiana cuando pasó esto. Ella se convirtió a Cristo cuando yo lo conocí al Señor, porque a mí me tocó compartirle a mi madre, y unos años después ella se convirtió, ella vino a los pies de Jesús y tuvo un encuentro con Jesús. Pero mi madre, cuando iba a morir, unos meses antes de perder, porque ella perdió su conciencia, ella tuvo un tumor en su cerebro que se irrigó por todo su cuerpo y murió de eso. Pero antes de morir, me acuerdo que un día que yo la visité al hospital, ella me dijo: hijo, fíjense, la oración de una madre, qué tremendo, ¿no? Aún cuando ella no era una cristiana, dice que ella fue al templo de la tradicional a donde ella iba cuando yo tenía 6 meses de nacido. Yo tenía un problema, me dijo ella, naciste con un problema que te iban a operar. Me operaron, dice, pero los doctores no aseguraban que quedaras bien de la cirugía. Entonces, antes de que te operaran, yo te llevé un día al templo. Y me dijo, y créeme de corazón que no vi ni siquiera una imagen a la cual yo clamara por ti. Yo le pedí a Dios de todo mi corazón y le dije: Señor, si tú lo sanas, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Hermano, eso no fue cualquier oración. ¿Saben por qué? ¿Quién creen que fue el primero que conoció al Señor? Y ya se los dije el día de estos que estuve compartiéndole. Fui yo. A los 18 años el Señor me tocó, me alcanzó, y desde entonces hasta que el Señor me llame, yo determino servirlo junto con mi casa todos los días. Pero qué impresionante, a mí me impactó lo que mi madre me dijo, porque esa es la oración de una mamá. Amén. Madres, si están orando por sus hijos, si están orando por sus maridos, no desistan, de verdad, no lo hagan. Sírvanle a Dios, pero acuérdense la importancia de la oración. Servir es servir y dar. Llegará su momento en que lo que tú hagas de rodillas, vas a ver el triunfo de pie. Esta es otra expresión que también hemos aprendido, que dice: si sabes estar de rodillas ante Dios, sabrás estar de pie en los momentos más difíciles de tu vida. Dios encomienda su causa a gente de oración, no a cualquiera. Dios encomienda su causa a hombres y mujeres. Él confía sus propósitos a hombres y mujeres que oran, que lo buscan. Amén. Así debe de ser. Podría aquí detenerme muchísimo y hablarles de la oración, pero mire, voy a ponerles un ejemplo. Hechos capítulo 13, verso 1 al 4. Cómo la oración es importante y pasan cosas cuando oramos. Vamos a leer 2 textos como ejemplo rápido. Uno dice ahí: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, ministrando al Señor y ayunando. Ellos estaban orando. Y mientras ellos oraban y ayunaban, Dios les respondió. Dice: el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, los despidieron y los enviaron a la obra que el Espíritu Santo ya los había llamado a Saulo y a Bernabé. ¿Pero qué estaban haciendo? Orando. Eso estaban haciendo, orando. Fíjense cómo en la oración viene la confirmación, viene el llamado que Dios ha hecho para enviar, para hacer X, pero siempre orando, siempre. Por eso es importante la oración. Vamos al punto número 2, que se nos va el tiempo. Marcos 3, verso 13. No solamente subió al monte a orar, después de que lo hizo, vamos a ver qué hizo. Marcos 3:13.
¿Lo tiene? Y llamó así a los que él quiso. Aquí viene el segundo punto que le hemos puesto, la importancia del llamamiento. La importancia del llamamiento. Jesús, después de haber orado, buscó la dirección de Dios, llamó a los que él quiso. Este llamado que Jesús hizo tenía dos vertientes importantes: llamado para la salvación, llamado para servir a Dios. Nadie que no tiene salvación, es decir, una persona que no ha sido salva, que no ha nacido de nuevo, no puede servir. Y es triste ver en las iglesias mucha gente que no ha nacido de nuevo y está sirviendo a Dios. Si tú no has nacido de nuevo y estás sirviendo a Dios, yo te insto esta mañana para que busques a Dios, porque el que da el nuevo nacimiento es Dios. Lo busques para que Él te dé esa experiencia de ser una nueva criatura en Cristo. Se ocupa que uno sea salvo para poder servir a Dios. Dios nos llama, es el que hace el llamado. Jesús llamó a los que él ¿qué? Quiso. Tú estás aquí porque él te llamó. Tú le conoces porque él te llamó. Así es esto. A los que él quiso. Cuidemos, mis hermanos. El llamado no es alguien que se autonombra por sí mismo. No es alguien que se nombra por seguir un método o un estudio. Hay personas que estudian en un instituto y creen que por haber estudiado en un instituto piensan que ya pueden ser pastores. A mí me han llamado por teléfono. Yo soy el director del instituto en Casa de Oración Guadalajara y me llaman y me dicen: pastor, es que quiero estudiar el instituto para ser pastor. Y yo les digo: el instituto no produce pastores. El instituto no hace pastores. El instituto prepara a las personas para que las personas le sirvan a Dios, pero el que da el llamado se llama Dios. ¿Quién es el que da el llamado? Dios. Éxodo 28:1, un ejemplo. Esto le dijo Dios a Moisés, fíjese, Dios se lo dijo a Moisés. Éxodo 28:1. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Quién los llamó? La gente podría decir: uy, sí, pues es su hermano. Le dio hueso ahí en la iglesia. Es su hermano. No. ¿Quién le dijo a Moisés que llamara a Aarón a sus hijos? ¿Quién? ¿Verdad que sí lo dice o no? Ahí está claro. ¿Quién es el que llama? Dios. Dios llamó a Moisés. Moisés no se autonombró. Dios llamó a Josué. Josué no se autonombró. Dios llamó al profeta Ezequiel. Él no se autonombró. Dios llamó a Pablo. Él no se autonombró. Así es el llamado de Dios. Así es el orden de Dios. Es Dios quien escoge, quien llama y nos llama a servirlo. Ya lo dijimos, a cada uno en un lugar diferente. Amén. Cuando yo me fui a pastorear a la iglesia de La Laja, Jalisco, que fue el primer pastorado, yo no me autonombré pastor para irme, ¿no? Yo era un miembro de Casa de Oración, yo ya tenía años, yo estoy desde que inició Casa de Oración, desde sus principios, ahí estaba, hasta que llegó un momento en que vino la confirmación del llamado de el pastor Chuy, de su cuerpo de líderes que habían orado. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Subió a orar, oraron, y Dios, el Espíritu Santo les dijo: bueno, pues invita a fulano para que él vaya allá. Y vino, entonces a mí me llamó para poder ir a colaborar en esta iglesia, pero confirmó, porque yo ya tenía el llamado en mi interior. Solamente hubo una confirmación con un
pastor, un líder, que yo estaba sujeto a su autoridad. No me autonombré. Yo tuve que dejar el pastorado por el problema que pasé de mis ojos 3 años y medio después. Y no voy a hablar de otros lugares, pero voy a hablar de cuando nos llamaron otra vez a las Águilas. Ahí duré 12 años pastoreando. Se hizo lo mismo. Es un llamado de parte de Dios, no que te autonombras, ¿verdad? No es como decir, acabé el instituto y voy a poner mi changarrito. No, no es así, mis hermanos. Acuérdese, ¿quién es el que nos llamó a servir? ¿Quién es? Es por gracia, es algo no merecido. Amén. Y a cada uno nos llama en una manera completamente diferente. Vamos a seguir aquí. Déjenme ponerles un ejemplo de cómo hay confusión en cuanto a lo que les estoy hablando. Nadie tiene el derecho de meterse en el oficio del ministerio si Dios no lo ha otorgado. Nadie. Si Dios no, alguien lo puede hacer, pero no funciona porque no funciona. Las cosas van a funcionar cuando la obra es como Dios lo ha ordenado en su palabra, de esa manera en el llamado. Yo les pongo este ejemplo. Hubo una mujer que un día llamó a la iglesia y luego cuando llamó dijo, perdón, ¿es usted el pastor Sergio Dueñas? De Casa de Oración Las Águilas. Sí, a sus órdenes. ¿En qué puedo servirle? Y luego ya me decía, es que mire, pastor, le llamaba porque resulta que mi esposo y yo estudiamos, ni siquiera me habló el esposo, fíjense, pero para empezar, ya un primer tache. ¡Pum! ¿Quién fue la que habló? Su esposa. ¿Quién es el que debería haber hablado? Pues el esposo. Habló ella. Dice, no, es que fíjese que a veces pasa que el esposo, ándale, tú háblale, tú dile. Así no es. Ya desde ahí estamos mal. Entonces ella me habló y me dijo, es que fíjese que acabamos de terminar el instituto bíblico de X instituto y pues queremos ser pastores, mi esposo y yo queremos ser pastores. Caray, yo no sabía que el pastorado es porque uno quiere, sino porque Dios llama. Bueno, entonces me dice, no, es que nosotros queremos ser pastores, queremos comprar un local y para eso pues estamos hablándole a las iglesias para que, mire, mi esposo sabe tocar, mi esposo sabe cantar, mi esposo sabe predicar, para que usted lo invite y luego usted pues le dé una ofrenda y luego de ahí hagamos la iglesia. Y le dije, oye, nosotros no estamos habituados a hacer eso. Te voy a decir por qué, porque la palabra de Dios no dice que así es. Si Dios nos llama a ser pastores, el que nos va a proveer todos los recursos para el pastorado se llama Dios, no en la manera que tú lo estás haciendo. Eso no es correcto. Colgó, nunca más volvió a hablar. Mis hermanos, es que no es así. A veces nos equivocamos. ¿Cómo es la cosa? Dios es el que pone. Y a cada uno nos pone, si Dios pone un pastor, Dios le va a dar gente para que la gente ayude, porque somos un equipo y necesitamos de un equipo. ¿Cuántos de ustedes saben que la obra de la iglesia no la puede hacer solo los pastores? A ver, ¿cuántos saben? No, eso es imposible. Si tú crees que solo los pastores, ¿verdad? Todavía tienes la idea de allá de la iglesia tradicional. En la iglesia tradicional nos enseñaban que los únicos que lo hacían todo eran los sacerdotes. Solo ellos lo hacían todo. No, mis hermanos, en la obra de Dios, por la palabra de Dios, la Biblia es clara. Todos somos el cuerpo de Cristo y debemos de servir. Hay un orden, ciertamente. Dios pone pastores, Dios pone autoridad, pero todos tenemos que colaborar para que la obra de Dios sea, ¿qué? Edificada. Pero ahí está, un texto más para que vean el llamado que viene de Dios. Colosenses capítulo 4, verso 17. Colosenses 4:17. ¿Lo tiene? Dice, Pablo dice aquí, díganle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste. ¿De quién lo recibió el ministerio? En el Señor.
Oye, Arquipo, cumple el ministerio que recibiste del Señor. Cúmplelo. El llamado te lo dio Dios a servirlo. Cumple ese servicio que Dios te está dando. Llévalo a cabo. Así que, mis hermanos, es Dios el que llama. No se les olvide. Vamos a un tercer punto. Marcos 3, verso 13. Seguimos todavía en el verso 13. Subió al monte a orar, llamó a los que él quiso, y vamos a ver qué sigue, qué expresión sigue en el verso 13. ¿Qué dice? Y vinieron a él. Este es el tercer punto. La importancia de darle una respuesta al llamado. La importancia de darle una respuesta al llamado. Aquí dice que llamó a los que él quiso y dice que los que llamó, ¿qué hicieron? Vinieron a él. Es decir, en otras palabras, los discípulos le dieron una respuesta al llamado de Jesús, dispusieron sus vidas a Jesús. Y esto es lo que tenemos que entender. Cuando Dios nos llama, cuando yo entiendo que soy parte del cuerpo de Cristo y Dios nos llama a servir a cada uno en diferentes maneras, nosotros debemos responderle y venir a Él. Tenemos que darle una respuesta a Dios. Tenemos que poner nuestras vidas en sus manos para ser instrumentos que Él pueda usar en su iglesia. Úsame, aquí estoy, Señor. Enséñame, moldéame, fórmame, ¿verdad? Pero aquí estoy. Hay quienes en la iglesia, espero que tú no seas uno de estos. Hay quienes en la iglesia solo buscan al Señor y solo lo buscan extendiendo sus manos a Él para recibir bendiciones de Dios, pero nunca están dispuestos a ofrecer su corazón buscando su rostro para decirle: Señor, te entrego mi vida, haz lo que tú quieras hacer de ella. Amén. Haz. Mire, yo a veces me sorprendo de personas como el día de ayer que platicaba del hermano Fermín o el hermano Pablo Hunter. Digo, son personas que te impresionan por su servicio a Dios. El hermano Pablo Hunter sirvió más de 50 años con los indígenas de nuestro país. Él estuvo entre los indígenas y llevaba la palabra de Dios, les llevaba despensas. Es impresionante la forma en que hay gente dispuesta a hacer ese tipo de labores, ¿verdad? Dices, híjole, ¿hasta dónde el hermano dispuesto a ir a esos lugares tan difíciles y llegar hasta esos lugares difíciles donde viven los indígenas para ofrecer su vida en servicio a Dios? Y a veces nosotros, mis hermanos, no tenemos ese llamado para ser como esos hombres, pero sin embargo nuestro llamado es tan simple, es tan sencillo, y no le damos una respuesta a Dios. Ay, no, qué flojera tener que ir a la iglesia a las 9 de la mañana porque van a dar una clase para los maestros de los niños. No, por eso no me involucro, porque es el único día que tengo chance de quedarme dormido hasta más tarde. ¿Sí o no somos así? Siempre estamos pensando en nosotros. Y eso, ¿saben cómo se le llama? Dame, 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 dame y dame. Ya es tiempo de dejar ese dame, es tiempo de decir: Señor, estoy dispuesto a dar, dar y dar. Cuando casé a mi hijo, porque a mí me tocó casarlo a mi hijo, uno de mis hijos ya casados, en la boda, yo le dije a mi hijo, cara a cara se lo dije: hijo, el tiempo de dame, 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 para ti ya se acabó. De hoy en adelante, tu vida es dar, 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 dar,
y dar. Esa es tu vida. Te guste o no te guste, tienes que aprender que esa es la vida de un casado. Dar, dar, dar y dar. Y eso es lo mismo, esa es la respuesta que tenemos que dar. Él tenía que dar esa respuesta en su matrimonio, como nosotros tenemos que darle la respuesta a Dios al llamado. Él nos llama a servir, pues tenemos que responderle. Pero ¿cómo le respondemos? ¿De qué manera le respondemos al Señor? Venir al Señor y responderle al llamado significa, ¿sabes qué significa? Renunciar a ti mismo, a tus gustos, a tus placeres, a lo que a ti te agrada y te gusta. Mire, yo era un aficionado de fútbol cuando conocí al Señor, como no tiene una idea. Era chiva de corazón. De verdad, no me perdía un solo partido en el Estadio Jalisco, antes de que hicieran el estadio que ahora tienen, ¿no? No había un solo partido, era de verdad, era un fanático del fútbol. Yo llegué a jugarlo y llegué a jugar en fuerzas básicas de esta institución, pero sin embargo, cuando llegué a conocer al Señor, el deseo, el gusto por el fútbol tomó un segundo término. No siguió en primer término, porque el primer término era el Señor, lo que el Señor quería que yo hiciera en la vida. Y quiero decirles una cosa, ahora ya no soy un aficionado de las Chivas Rayadas de aquí de Guadalajara, no, ahora soy del rebaño sagrado, el del Señor Jesucristo. Ese sí nunca pierde. Amén. Pero es diferente. Dios nos hace negarnos a nosotros. Me gusta esto, pero ahora está primero servir a Dios. Claro que a veces hay que aprender. Tenemos que ir aprendiendo. Por eso, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a darle una respuesta al llamado del Señor y a morir a sí mismos, a renunciar a sí mismos para darle a Dios? ¿De qué manera le vas a pagar al Señor? ¿De qué forma? Imagínate lo que Él hizo. A veces no valoramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se nos hace tan, pues sí, murió en la cruz, derramó su sangre por mí y está bien. Sí, pero ¿sabes lo que eso significa? No lo merecías. Tú estabas listo para irte a la condenación eterna, al fuego eterno, pero Él, aunque tú no lo merecías, se dispuso por ti para que le dieras una respuesta, no solamente en tu salvación, sino también en tu servicio. Y a lo mejor no le podemos pagar lo que Él hizo, pero sí podemos decir: Señor, quiero servirte los últimos años que resten de mi vida. Muchos años le serví a mi carne, muchos años le serví a un patrón que me consumía todo el tiempo, pero ahora, Señor, claro, sin dejar de trabajar, pero te voy a servir a ti. Lo voy a dar todo por ti. Amén. 4. Dejamos el tercer punto, vamos al cuarto. ¿Cuántos dijimos que eran? 7. ¿Cuántos nos faltan? 4. Sí alcanzamos, no se apure. Marcos 3:14. ¿Listo? Una vez que dice que vinieron a Él, luego ¿qué sigue? Y estableció a 12. Ese es el cuarto punto. La importancia de la formación. Es decir, Dios nos llama a servirlo. En alguna parte del cuerpo de Cristo, es decir, en alguna parte de la iglesia, Dios nos llama a servirlo. Y tenemos que darle una respuesta a ese llamado. Pero también Dios, al llamarnos a servirnos, no nos va a dejar así, sin conocimiento, sin preparación. No. Él nos establece como estableció a 12 de sus discípulos, que fueron luego 12 apóstoles. Pero los estableció. Y esta palabra establecer significa, en la palabra griega, significa trabajar, preparar, formar, enderezar y purificar. Mire lo que Dios tuvo que hacer en la vida de sus 12. Tuvo que trabajar mucho con ellos.
Tuvo que prepararlos, tuvo que formarlos, tuvo que purificarlos, enderezar muchas áreas de su vida. Y eso Dios va a hacer con nosotros cuando llegamos a servirlo. Dios comienza a tratar con áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas para que mi servicio, o sea, un servicio eficiente. Amén. Para que podamos hacerlo con eficacia y no sea un servicio que nomás llegue hasta aquí y tope con pared, no, sino que lo que haga resulte a beneficio de la iglesia, de los miembros de la iglesia, porque de eso se trata. Un maestro de niños, ¿para qué está ya ministrando a los niños? ¿Nomás para entretenerlos? A ver, díganme. A ver, ¿cuántos traen niños? ¿Cuántos traen hijos que los traen aquí a la escuelita de los niños? Bueno, bájela. El que ellos vayan allá es porque la iglesia hace una parte de educación e instrucción en las cosas de Dios. También papás, pues no piensen que la iglesia tiene toda la responsabilidad. No, la responsabilidad principal de instruir a los hijos en las cosas de Dios es de nosotros los papás, pero la iglesia hace una función. Y tienen que ser preparados, tienen que ser enseñados, tienen que ser instruidos los maestros para que hagan bien su función con los niños. Fíjense cómo desde un bebé, yo les dije, por ejemplo, que mi primer servicio fue en el cunero. En ese tiempo, cuando yo fui maestro en el cunero, todavía nos faltaba mucha enseñanza, capacitación, preparación, porque no había lo que hoy ya existe en casa de oración. Hoy sí ya existe toda una capacitación, pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo pues teníamos que instruirnos con materiales y aprender cómo le enseñamos al bebé. ¿Sabían ustedes que desde un bebé se le puede enseñar la palabra de Dios? ¿Sabían ustedes que desde un bebé que viene en el vientre de una madre se le puede estar hablando la palabra de Dios? Yo lo hice con mis hijos. Y entienden y reciben el mensaje. Pues bueno, pero para eso se ocupa capacitación, se ocupa preparación, se ocupa información. Y eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Los estableció. Mire, yo sé que ustedes han oído esto. A ver, ¿cuántos saben que Dios nos acepta como somos? A ver, otra vez repito, no me contestaron. ¿Cuántos saben que Dios nos acepta como somos? No, bien poquito, la mitad. ¿No comieron? ¿No desayunaron? Bueno, déjenme decirles una cosa. Dios nos acepta como somos cuando llegamos con Él. Tal como somos nos acepta. Pero no nos va a dejar como somos. O sea, sí me acepta como soy. A lo mejor yo llegué y soy muy egoísta. Cuando llegué a las manos del Señor, y a lo mejor llego a los 40 años a las manos del Señor y soy un hombre egoísta, y me acepta así como soy, egoísta, pero no me va a dejar así de egoísta. Me va a formar, va a trabajar conmigo, va a prepararme de tal manera que yo deje el egoísmo a un lado de mi vida y aprenda a darlo todo. Eso es establecer. Y Dios quiere que los que sirvamos cada día, nuestras conductas, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, sea cada día más parecida a Jesucristo. Pues entre más nos parecemos a Jesucristo, nuestro servicio es más excelente, es mejor. No puede ser posible, mis hermanos, tampoco. No puede ser posible que alguien tenga 20 años de conocer al Señor y sirva a Dios igual en su vida que como lo era cuando empezó. No se puede. No se puede. Es más, cada año yo tengo que ver en mí un cambio cada año de lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Qué Dios hizo en tu vida, Sergio, este año?
con todo lo que has pasado. Dios usa todas las circunstancias para formarnos, todas las cosas que pasan alrededor de nosotros, que algunas son muy difíciles, otras no lo son, otras son más fáciles, pero Dios usa todo. ¿Para qué? Para trabajar en nuestro corazón, para limpiarnos, para poder ser instrumentos más útiles para Él en la obra del ministerio. Por eso es necesario dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Si tú te resistes a lo que Dios trata contigo, ya no te resistas. Deja que el Señor te quebrante, deja que el Señor te humille, porque muchas veces nos tiene que humillar. Ya no quiero de eso. Y a veces la humillación es tremenda, tremenda. Yo recuerdo a mi hermano el mayor, fíjense, mi hermano el más grande. Éramos 6 hermanos. Arriba de mí había 3 hermanos y abajo de mí había otros 2 hermanos. Pero el mayor, siempre como que hubo una competencia de él conmigo. Quizás por un error de mi padre se creó esta competencia entre los dos. Bueno, yo cuando conocí al Señor no competía con él realmente. No era nunca mi papel competir. Pero me casé y Dios me bendijo con una muy bonita casa. Y entonces él ya tenía años casado y él no tenía una casa, y entonces luego a competir, a querer tener una casa igual, y ahí está, y tener un negocio mucho más grande, y iba y yo y le hablaba de la palabra de Dios, iba y le compartía del mensaje de Cristo, que recibiera a Cristo en su corazón, y nunca quería, y no quería, y rechazaba, soberbio, orgulloso, y no, yo no quiero nada. Hasta que llegó un día, pasando los años, que él enfermó y estuvo hospitalizado gravemente por semanas. La esposa no podía, pues bueno, no era ni la esposa, era una amante, porque la esposa, la familia la dejó. No podía atenderlo en la mañana, yo me iba en las mañanas para servirlo. No le mencioné una sola palabra de Dios, solamente algo, y empecé a servirlo. Los primeros días eran bien difíciles porque había que cambiarlo, había que bañarlo, había que hacer cosas necesarias para su vida, pero yo me deleitaba en servirlo. Yo dije, Señor, yo lo quiero servir, y si esto es la oportunidad para que Él te conozca, permíteme que Él te conozca. Y mire, pasó una semana, la siguiente semana, después de estarlo sirviendo, Él me dijo, oye, platícame de Cristo. Y tuve la oportunidad de llevarlo a Cristo. Él tenía 47 años cuando murió. Partió con el Señor, pero lo recibió en su corazón, pidió perdón, se arrepintió. Pero déjeme decirle, ¿por qué tener que pasar hasta que estas cosas tengan que suceder en la vida para que Dios tenga que humillar y quebrantar nuestro orgullo y nuestra soberbia para poderle dar una respuesta a Dios? ¿Por qué tiene que ser así? Hoy estás a tiempo para darle una respuesta a Dios y decirle, Señor, tú me estás llamando, yo te voy a servir con todo mi corazón. Sí, vamos al quinto. Marcos 3, verso 14. ¿Se ha grabado los puntos? Número 1, la importancia de la oración. Número 2, la importancia del llamado. Número 3, la importancia de darle una respuesta al llamado. Número 4, la importancia de la formación en nuestras vidas. Dios formando, tratando con nuestras vidas. Número 5, Marcos 3, verso 14. Una vez que dice que estableció a los 12, dice, y para que estuvieran con Él. Ahí está el punto importante, la importancia y la necesidad de fidelidad. La importancia y la necesidad de fidelidad.
Dios espera de nosotros que nos unamos a Jesús. Dios espera de nosotros fidelidad. Así como Él permanece fiel a nosotros, Dios quiere que usted y yo no solo recibamos el llamado para servir, le demos una respuesta, dejemos que nos forme. Dios quiere que seamos fieles en servirle hasta el último día de nuestra vida. Jesús quiere que su causa sea tu causa. Jesús quiere que su propósito sea tu propósito. Jesús quiere que vivas para Él, solo para Él, para hacer su voluntad. Él no quiere que nada te distraiga de este mundo. Él no quiere que nada te aparte del propósito de Dios. Él quiere que tú estés enfocado en el cielo, anhelando las cosas celestiales, así como Jesús lo hizo. Si Él, siendo Dios, mis hermanos, nunca dejó que su mirada se centrara en las cosas de este mundo, ¿por qué nosotros, mis hermanos, el mundo nos tiene encadenados, atados? No es así. El Señor quiere que estemos con Él. Para eso nos llamó, para eso nos forma, para estar con Él. Así como la Biblia habla de los discípulos, ¿verdad? ¿Qué dice de los discípulos? Por ejemplo, cuando llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo, dice la Escritura, y dejándolo todo, le siguieron al Señor. ¿Dejándolo qué? Todo le siguieron al Señor. Todo. Luego en Hechos 4, verso 13 dice la Escritura, cuando Pedro y Juan, Dios los ha usado en el nombre de Jesús, es sanado un cojo en el templo, luego los líderes religiosos los llevan al Sanedrín, que era el cuerpo jurídico de Israel, y fíjese lo que pasa aquí en el versículo 13 de Hechos 4. Entonces dice que viendo el denuedo, es decir, de esas personas, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, dice, y le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. O sea, reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¿Qué vieron en ellos? Que pudieron reconocer en ellos que estaban con Jesús. Yo les pregunto a ustedes, la gente puede decir lo mismo de ti y reconocen y dicen, esta persona, esta mujer, este varón ha estado de seguro con Jesús. ¿Qué ven diferente en ti? ¿Acaso verán esa diferencia en ti de tu fidelidad al Señor por tu manera de conducirte, por tu manera de hablar, por tu manera de pensar, por tu manera de actuar? ¿Lo reconocen en tu trabajo? Imagínense, yo decía el día de ayer, mi padre fue ferrocarrilero. A mí desde los 15 años me metió a trabajar en el ferrocarril. A los 15 años. A los 18 yo conocí al Señor. 3 años era igual que todos en este trabajo. O era la marihuana, o era la cocaína, o era tomar, o eran mujeres, era ser mal hablado, era igual que todos en el ferrocarril, que no es diferente a cualquier trabajo, pero en un trabajo muy complicado en ese sentido. Me convierto al Señor y desde el momento que me convierto al Señor, yo ya no puedo agarrar el cigarrillo de marihuana, yo no puedo entrarle a la cocaína, yo no puedo tomar, yo no puedo hacer lo que hacía antes porque ahora mi vida está dedicada para el Señor. Tiene que haber una diferencia. Porque imagínese usted, yo les cuento, no, pues el Señor Jesús y luego con mi cigarrito así, ¿verdad? Del verde. No, pues es que el Señor está bien chido. No, hermanos, así no es. Tiene que haber una diferencia, que se reconozca que tú has estado con Jesús.
¿Para qué nos estableció? Para que estuviésemos con Él. ¿Para qué nos llamó a servirlo? Para que estuviésemos con Él. ¿Para qué le dimos una respuesta en el servicio? Para que estuviésemos con Él. Y ese estar con Jesús se debe de notar, se debe de ver en tu vida. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? Se quedaron bien callados, ¿eh? ¿Saben tus vecinos que eres cristiano? O saben que eres cristiano, fíjate bien, o saben porque tú les dices, no, somos cristianos, mi esposa y yo, mi familia, y luego por ahí, oyen, ¿cómo le estás gritando, verdad? Te enojaste con tu mujer y estás gritando y oyen los vecinos y oye, dice que es cristiano. Nos llamó a servirlos para que estuviéramos con Jesús. Y estar con Jesús, mis hermanos, nos debe de llevar a ser diferentes a los demás, distintos a los demás. Acuérdense, la causa de Jesús debe de ser nuestra causa. No podemos ser como algunos pastores piensan. Qué equivocación. Algunos pastores dicen algunos, debemos ser tolerantes con los homosexuales, con las lesbianas, debemos de ser tolerantes, y empiezan a hablar una serie de tonterías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y culminan diciendo, es que tenemos que tener open mind. ¿Qué quiere decir mente abierta? Tenemos que tener una mente abierta. No, mis hermanos, esa no es la mente del Señor. En su palabra está muy clara la palabra de Dios. ¿Qué es pecado para Él y qué no es pecado para Él? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? ¿Cómo nos debemos de comportar y cómo no nos debemos de comportar? Está muy clara la regla de la palabra de Dios. Amén. Está muy clara, mis hermanos. Marcos 3, verso 14. Y yo sé que va a llegar un día que por esto que estamos hablando, un día, mis hermanos, hasta la cárcel nos van a meter, que ya no está lejos. Pero nosotros vamos a seguir hablando la palabra de Dios como debe de ser. Marcos 3:14, ahí se va a saber realmente quién es quién, ¿no? Y luego después, ¿qué dice? Y para enviarlos a predicar. Este punto se conoce como la importancia de la misión. La importancia de la misión. Fíjese hasta qué momento viene la misión. Primero, oró por ti. Debemos orar. Y luego viene el llamado. Y luego la respuesta al llamado. Viene la formación. Viene el que de alguna manera estemos con Jesús. Y entonces aquí viene la importancia de la misión. Dice ahí, para enviarlos a predicar. Para que cuando le prediques al vecino, para que cuando le prediques al compañero de trabajo, para que cuando le prediques a tus familiares, ellos puedan constatar que lo que tú hablas, eso tú vives. El evangelio que les hablas es el evangelio que tú vives. Jesús nos llama para que anunciemos, proclamemos su mensaje, su evangelio. Mis hermanos, hoy más que nunca la gente necesita oír de Cristo. Hoy más que nunca la gente necesita oír lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Qué le dijo aquel hombre que sanó endemoniado? ¿Se acuerdan, verdad? Al gadareno. ¿Qué le dijo una vez que lo sanó? El gadareno se quería ir con Jesús y le dijo, no, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Así Él quiere que tú y yo le sirvamos, contarle a la gente cuán grandes cosas ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Nuestra predicación, mis hermanos, escuche esto que le voy a decir. Nuestra predicación va a ser efectiva siempre que nuestras vidas concuerden con el mensaje. Siempre. Si tú predicas a la gente, fíjate bien, entrega tu vida a Cristo, es porque tú ya se la has entregado. Si tú le predicas a la gente que
que confíe sus problemas en Jesús, es porque tú confías tus problemas en Jesús. Si tú le predicas a la gente y tú le dices, cuide de su familia, es porque tú eres el primero que cuidas a tu familia. Si tú le predicas a la gente que amen a Dios con todo su corazón, es porque ellos ven en ti cuánto tú amas verdaderamente al Señor. Si tú le predicas a la gente que vivan en armonía como familia, es porque tú eres el primero que vive en armonía con la suya. Nunca enseñes algo que tú no vives, pues primero predícate a ti mismo y después funcionará con otros. Amén. Terminamos. El último principio, Marcos 3, verso 15. Para enviarlos a predicar, dice, y que tuviesen ¿qué? Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Termino con este último punto, la importancia de la autoridad espiritual, la importancia de la autoridad espiritual y el vivir bajo autoridad. Jesús ciertamente delegó autoridad a sus discípulos. Era una autoridad espiritual necesaria para la obra del ministerio. Pero para que esa autoridad sea funcional, era importante que ellos vivieran bajo la autoridad de Jesús. Y ese es el mismo orden que Dios sigue estableciendo. Dios nos da autoridad espiritual en nuestro servicio, pero para que esa autoridad espiritual en nuestro servicio funcione, tenemos que aprender a vivir bajo autoridad espiritual. ¿Y esto qué significa? Esto significa, mis hermanos, ya dijimos que el llamado, ¿quién lo hace el llamado? Dios. Si Dios establece unos pastores en una iglesia, Dios les da a ellos autoridad espiritual y ellos tienen que estar bajo autoridad, y la autoridad de ellos es una autoridad que Dios ha puesto por encima de ellos. En este caso, la autoridad del pastor Chuy y la autoridad de casa de oración. Por ejemplo, las que son casas de oración, no todas las iglesias, las que son de alguna manera están sometidas a esta línea que son casas de oración. Es lo correcto, no cualquiera, sino en ese sentido. Entonces tiene que haber siempre una autoridad por encima, porque si no fuera así, mis hermanos, pues se crean muchos conflictos, ¿verdad? Yo podría hablarles de muchas historias de hombres que, por ejemplo, no tienen una autoridad por encima. Yo conocí un pastor que se casó 5 veces y seguía ministrando como pastor. Y cuando en la segunda vez que lo hizo, hubo un pastor que supuestamente le estaba bajo su autoridad, no voy a hablar de cobertura, pero bajo su autoridad, y aquel pastor le llamó la atención y le dijo, te tienes que sentar, no puedes seguir haciendo las cosas de esta manera. Entonces él dijo, no, usted no es mi autoridad es Cristo. Pues qué fácil es hablar así, mis hermanos. Cualquiera que piense de esa manera y no esté sujeto a una autoridad humana que Dios ha puesto por encima de él, va a hacer lo que le dé la gana, y así no es. La autoridad que Dios pone por encima es precisamente para evitar ese tipo de situaciones y las cosas se hagan bien, sea sanidad para la iglesia, sanidad para nosotros los ministros. Yo recuerdo cuando estábamos en las Águilas, hubo un tiempo que se dejó de hacer, pero hubo un tiempo en que cuando empezábamos como pastores, que éramos parte de Casa Oración, yo firmé una hoja donde decía, te sometes a la autoridad de casa de oración, y en caso de que cometas adulterio, en caso de que hagas mal uso de los recursos de la iglesia, en caso de que enseñes una doctrina diferente a la palabra de Dios, la autoridad de casa de oración intervenga y tome la mejor decisión en tu caso. Y yo lo firmé, yo dije, sí, lo acepto. ¿Y saben por qué lo hice? Porque yo lo veía eso tan sano para mí, porque a mí me detenía a hacer las cosas como deben de hacerse, pero también sano para la iglesia, porque así es. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender.
Dios nos da autoridad para servirlo, y hablo, autoridad espiritual en el servicio va a haber, aunque hay responsabilidades diferentes. Me explico. Por ejemplo, los que están enseñando ahorita como maestros de niños, ¿creen que Dios les da autoridad espiritual, sí o no? Claro, y lo están haciendo con esa autoridad espiritual, y no deben abusar de esa autoridad espiritual. Lo deben de hacer con el fin de edificar la vida de los niños. Esto es lo mismo nosotros. Tenemos autoridad espiritual, pero lo que debemos, nuestro servicio debe de ser para edificar sus vidas con la palabra de Dios. Amén. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Y lo mismo es que ustedes tienen que aprender a vivir sujetos a la autoridad que Dios establece. Voy a concluir, hermanos. Y quiero concluir de esta manera, porque hemos hablado del servicio durante los 3 días. Voy a pedir cierre sus ojos, por favor. Voy a pedir si me ponen alguna música ahí de fondo para ministrar. Cierre sus ojos, por favor. Creo que hemos sido claros. Dios ha sido claro con su palabra. Y no hemos hablado algo que no ha sido su palabra. Así que ahí en su lugar, ahora usted sabe que es un privilegio servir a Dios. No es porque lo merezcas, no es por tu capacidad, por tu inteligencia, es porque es un regalo inmerecido de Dios. Y si Dios te hace un llamado a servirlo, dale una respuesta. Yo te invito esta mañana a que le des una respuesta a Dios ahí en tu lugar, y tú le digas al Señor en tu lugar: Señor, enséñame a valorar el servirte. Enséñame a entender el gran valor, la gran importancia que tiene el servirte a ti. Porque es un privilegio, Señor. No cualquiera tiene este privilegio de servirte. Pero también enséñame, Señor, a ser una persona de oración, que te busca, que busca la dirección de Dios. Enséñame la importancia, Señor, del llamado que me has hecho en una parte del cuerpo de Cristo, en una parte de la iglesia, que no lo posponga más, que no resista más a ese llamado, sino que hoy, Señor, yo te pueda dar una respuesta. Hoy yo pueda decir: aquí estoy. Como te dijo Isaías cuando tú le hablaste en aquella visión, en su libro de Isaías 6, y al final él dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Así nosotros, henos aquí, Señor. Respondemos a tu llamado, queremos servirte, queremos estar dispuestos y ser instrumentos usados por ti. Pero también, Señor, como tú estableciste y formaste a tus discípulos, trabajaste tanto en sus corazones, hazlo en mi vida. Quebrántame, humíllame si es necesario, pero límpiame, Señor. Fórmame, moldéame, prepárame, que sea un hombre, que sea una mujer que de corazón te sirva, Señor. Pero también, Señor, todo lo hiciste para que estuviera contigo. Quiero estar contigo, quiero estar a tu lado. Quiero ser parte de ti, que tú seas parte de mí. Para que al fin, Señor, yo pueda ir y predicar, y pueda ir con esa autoridad espiritual con la que tú me respaldas. Pero también, Señor, viviendo bajo autoridad, no haciendo nada sin considerar siempre la autoridad de mis pastores que tú has puesto por encima de mí, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho estos días
Espíritu Santo, porque te has movido en el interior de nuestras vidas y porque sé que tú harás la obra, la vas a terminar en muchos de los que estamos aquí, porque vendrá el llamado para servirte, vendrá la respuesta para hacerlo y será de corazón. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos todo esto de corazón.